Y a esta hora en el Senado se sigue votando la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Vamos a conversar con una de las diputadas que estuvo encargada de defender esta acusación constitucional, la diputada de Convergencia Social, Gael Llomas. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Diputada, primero... ahora tenemos la votación, contaban ustedes tal vez con el voto del senador Manuel José Sandón, sin embargo fue una abstención. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque sin ese voto ya prácticamente esta acusación estaría rechazada. O sea, si nosotros nos negáramos a nuestra propia... Sí, bueno, siempre supimos que nos faltaban los votos del oficialismo, de los senadores de oficialismo, y por eso mismo era necesario que los parlamentarios, independiente de las presiones, independiente de la situación, ¿cierto?, que es ser un parlamentario del gobierno al cual se está presentando esta acusación constitucional de este presidente, la idea era que tuvieran por lo menos a conciencia tomar una decisión mirando los argumentos y el peso además jurídico, pero también el estándar que va a fijar la posibilidad de poder juzgar y que no quede en impunidad la corrupción, ¿cierto? De eso se está hablando, de un estándar de la máxima autoridad de la nación, pero lamentablemente vemos este resultado y en donde, claro, en este caso el senador Osandón se abstiene, pero con eso se suma un voto más al rechazo y por lo mismo se hace mucho más difícil el poder conseguir los votos que eran necesarios para poder aprobarla. Diputada, y dentro de la oposición, ¿estaría toda la bancada de la oposición a favor de la acusación constitucional? Porque eso también era una señal política importante. Mira, por ahora faltan todavía votos que se efectúen, por lo tanto vamos a estar bien atentos a cuál vaya a ser la votación. Yo confío que va a haber una mayoría de parlamentarios de la oposición que al menos va a tomar esa decisión de aprobar la acusación constitucional. Creo que en eso también cada partido debe responder, ¿cierto? Porque los partidos también están siendo objeto de un análisis de la visión de la ciudadanía y también pensando que de lo que estábamos hablando, ¿cierto? Si se avala o no la impunidad, me parece que es sumamente grave también tener eso en consideración. Yo espero que se tenga y espero que por lo menos la oposición muestre esa señal. Claro, usted dice eso hay que tenerlo en consideración de la ciudadanía, pero también en clave electoral porque dependiendo de lo que ocurra el próximo día domingo, la oposición tendría que unirse y depende de muchas cosas cómo se dé esta unión, ¿no? ¿También depende de esta? Me parece que este también es un tema clave y la relación, al menos con este gobierno, ha sido un punto de inflexión en muchas oportunidades. Lo vimos cuando sucedió y se aprobó, ¿cierto?, la reforma de pensión en la Cámara de Diputadas y Diputados, a pesar de que la oposición teníamos un acuerdo, al menos de sus jefes de bancada, de rechazar. Eso no lo vimos, ¿cierto?, en dicha oportunidad. Ahora, esta situación es mucho más grave que eso, ¿cierto?, porque uno puede estar de acuerdo o no con el contenido de un proyecto de ley, pero acá estamos hablando de si estás o no de acuerdo con avalar la corrupción, avalar la impunidad. Creo que es un estándar un poquito más complejo y que creo que también deberíamos todos tenerlo en mira cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de que es necesario que las instituciones también den una señal a la ciudadanía que va a haber un cambio, ¿cierto? Porque harto del malestar existente, de la crisis institucional que tenemos, tiene que ver con eso. Pero también está el punto de que efectivamente es una acusación constitucional, es un acto muy grave. Si esto tuviera alguna chance de prosperar, estaríamos en un punto de inflexión, tal vez no solamente del gobierno de Sebastián Piñera, sino que del futuro de el precedente que se establece para los futuros presidentes. Claro que, bueno, tenemos la convención que podría modificar eso, pero dicho eso, para algunos senadores no es solamente la convicción de que Sebastián Piñera haya hecho un acto ilegal, sino que cómo comprobarlo, que en la rigurosidad de la comprobación estaría ahí, digamos, el dato que falta, más allá de la convicción que puedan tener cada uno de ellos y que no dependería de la convicción, sino que como es algo tan serio, necesitan tener el hecho probado. ¿A usted qué le dice ese argumento también desde el punto de vista de la seriedad de los legisladores?
De todas formas es necesario poder probar la acusación constitucional, pero eso hemos hecho tanto en esta jornada como también los argumentos que se entregaron en la Cámara de Diputadas y Diputados. Tenemos en el fondo cláusulas, contratos en que se ve involucrado la familia Piñera Moreles más. Hoy día mismo, ¿cierto? Salió una nota en CIPER que casi es como que uno va a contrabuzón del gobierno viendo nueva información y viendo que finalmente sí está involucrado. Y en este caso en particular su representante firmó dicho contrato. Entonces, por lo mismo hay conocimiento en la materia por parte de la familia y por lo mismo también por parte del presidente. Entonces, claro, creo que el nexo es entre la familia, también, entre el hijo y el presidente, claro, a la hora de probarlo no hay un WhatsApp, no hay un mail, no hay... Eso es lo que falta, ¿no? Claro, pero estamos hablando del hijo, ¿cierto? Estamos hablando del mejor amigo de Sebastián Piñera. Entonces, es difícil, ¿cierto?, pensar de que uno como abstrayéndose de la situación, de que no hay un involucramiento por parte del presidente. Es difícil, ¿cierto?, el simplemente ver que uno como de buena fe pueda creer en ello, porque al final estamos hablando de negocios del mismo presidente y además porque tiene un hilo conductor, ¿cierto? Estamos hablando del periodo pasado y de este periodo también respecto a un proyecto que siguió su curso, por ejemplo, con la Comisión de Evaluación Ambiental y la resolución que toma en Coquimbo. Y por eso mismo la gravedad de los hechos también dan a entender que es necesario tener una señal, ¿cierto?, política. Y eso es lo que se esperaba al menos por parte de las y los senadores. Bueno, el punto político está hecho en la Cámara y vamos a ver cómo sigue por la cantidad de votos que pudiera tener ahí en el Senado esta acusación constitucional y por cierto que también lo que sigue en tribunales. Diputada Llomans, muchísimas gracias por estar a esta hora con nosotros en este día que es bastante clave para el gobierno, para nuestra democracia. Muchas gracias.